Estimados amigos y amigas, ¿cómo están todos ustedes? Vamos a ver ahora la segunda parte de lo que es el manejo del Proteus, donde tenemos dos paquetes, como habíamos visto en una primera entrega. Voy a dejar el enlace en la descripción del video de la primera entrega. Podemos encontrar distintos tipos de dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces, en esa primera parte se les había indicado cómo ir manejando las herramientas más básicas para la simulación. Bien, en esta oportunidad vamos a ver cómo diseñar un circuito que sea apto para poder trasladarlo a lo que es el software Ares, donde ustedes ya van a poder realizar el diseño de la tarjeta electrónica, ¿ok? El circuito que estamos viendo a continuación pertenece a la hoja de datos, que nosotros la podemos encontrar con el LM317. ¿Está bien? Uno busca en internet datasheet del M317 y va a encontrar el circuito típico de regulación para una fuente de regulación. ¿Para qué sirve este circuito? Que lo estamos usando como modelo para poder hacer diseño. Nos va a servir para construir justamente una fuente regulable, que nos va a ayudar bastante en nuestros laboratorios de electrónica, ¿sí? Si bien este es un diseño bastante típico, sencillo y básico, a este inclusive se le puede añadir transistores de potencia para poder obtener fuentes que superen 1 amperio, 2 amperios o 3 amperios en salida de voltaje regulado. ¿Está bien? En este caso nosotros tenemos una fuente que proviene del circuito datasheet del LM317 que nos recomienda ciertos aspectos, ¿no? En primera instancia, el regulador LM317 en su hoja de datos nos sugiere que podamos aumentar, ¿sí?, estos dos elementos a la salida, tres en realidad, que vendrían a ser el capacitor número 2, el diodo 5 y el capacitor 3, ¿no? Donde el diodo 5 y el capacitor 3 sirve para estabilizar la onda ondulatoria y tratar de amortiguar las oscilaciones debidas al cambio del potenciómetro cuando nosotros variemos el voltaje de salida. No se olviden que les dije, este es el circuito para una fuente de regulación de voltaje, es decir, ustedes pueden construir este circuito y con este pues energizar sus distintos circuitos electrónicos en el haber de su práctica y sus laboratorios. Bien, las características de este circuito básicamente son, en el caso de este circuito, asumimos un transformador de 220 voltios a 15 voltios, valor eficaz, y a la salida podemos obtener regulaciones de hasta aproximadamente unos 17 voltios más o menos, ¿no? 17, 18. Esto va a variar también en función de la calidad de los componentes, ¿ok? Entonces, la hoja de datos nos sugiere también este capacitor, no como elemento de estabilización, sino simplemente como un elemento de filtrado de transientes, ¿no? De voltajes igual oscilatorios en la salida. No se olviden que la regulación, filtración y aplanamiento de la onda está en esta parte con el capacitor C1, donde nosotros tratamos de que el voltaje de entrada tenga el menor rizado posible a la entrada del regulador, ¿no? Este es el regulador. Entonces este capacitor les sugiero sea de 4700 microfaradios, aunque todos sabemos que se debe hacer un cálculo pertinente del capacitor en función de la corriente que va a entregar en la carga, ¿no? Para nosotros la carga sería toda esta parte de acá, ¿sí? Hay cálculos, pero bueno, como estamos hablando del diseño, vamos a colocar un capacitor de 4700 microfaradios. Tenemos un potenciómetro que lo ideal es que trabaje en el orden de los 5K y que sea lineal, ¿sí? Para que puedan hacer un cambio totalmente amortiguado en la salida y no tengan cambios bruscos con pequeños movimientos, ¿sí? El fabricante recomienda en algunos de sus circuitos un potenciómetro de 5K que sea lineal, repito, chicos, chicas, sí, por favor. Pero en el caso que nosotros diseñemos fuentes que sean de salida regulable baja, por decir alguien desea hacer una fuente de 12 voltios, 10 voltios máximos de regulación, sería reducir también el valor del potenciómetro para que puedan hacer una regulación en todo el movimiento físico del potenciómetro, ¿sí? Sin embargo, eso no va a cambiar el funcionamiento del circuito. Tener un voltaje de salida pequeño, de regulación pequeña y tener un potenciómetro grande, lo único que va a causar simplemente es que el rango del potenciómetro, el giro del potenciómetro, termine a la mitad o menos de repente,
o termine antes de lo debido y ya se haya hecho la regulación, simplemente afecta en eso, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar con un potenciómetro de 5, ¿sí? Ustedes en sus pruebas podrían ver de repente de bajar un poco más el valor, pero lo recomendable es 5, señores, ¿ok? Asimismo, también el fabricante nos pide colocar este diodo para evitar los retornos de voltaje al regulador debido a este capacitor número 2, ¿ya? Entonces, este potenciómetro va a ayudar a que no haya una corriente de retorno de salida, sino a través de este diodo se pueda también trabajar sobre el mismo circuito C1 y la entrada del mismo regulador. ¿Ok? Bueno, entonces en esta etapa nosotros tenemos lo que es el puente rectificador de diodos, que es el puente que a nosotros nos va a permitir rectificar la señal alterna y llevarla a una señal continua, pero solo invierte el semiciclo negativo hacia lo que es el semiciclo positivo, todavía sigue siendo variable. Ya no es alterna después de este puente de diodos, pero todavía es variable. Y para poder causar un voltaje que trate de ser lo menos variable posible, justamente está el capacitor, ¿sí? Que con su gran capacitancia tratará de darnos una señal bastante regulada. Bien, el transformador. En el caso de este ejemplo, vamos a tener un transformador de 220 a 15 voltios, voltaje eficaz, el cual va a botar obviamente en la salida, en el secundario, que es esta parte de acá donde estoy apuntando, va a botar los 15 voltios eficaces, que si lo llevamos a valores pico, multiplicamos por la raíz de 2, que es parte de la matemática y análisis de la señal alterna senoidal, y vamos a encontrar un voltaje de aproximadamente más de 20, ¿no? Digamos 21 voltios, 20.8 voltios, simplemente hagan el cálculo. Entonces, ese es el voltaje real que cae sobre los componentes, ¿sí? Ese voltaje real se va a reducir en menos 1.4 voltios, que son los dos diodos que trabajan en cada ciclo de conversión, y aproximadamente tendríamos unos 19.8 voltios acá en este punto donde estoy señalando con el puntero. Tendríamos unos 19.8 voltios que van a ser filtrados por el capacitor, ¿ok? Bueno, entonces el transformador ustedes pueden elegir dependiendo, revisando la hoja de datos de este dispositivo, encontramos que tenemos un máximo, una salida de 40 voltios y que te puede entregar una corriente de 1.5 amperios. Yo les sugiero que no trabajen en sus rangos máximos para precalcular la vida del dispositivo, ¿sí? Podemos nosotros construir la fuente dándole un límite máximo de 1 amperio, es decir, que no le consumamos más de 1 amperio y que podamos trabajar en el rango de 30 voltios máximo si quisiéramos, ¿ya? Pero eso va a depender mucho del transformador. En este ejemplo nosotros estamos colocando un transformador de 220 a 15 voltios eficaces y con la explicación dada anteriormente nos hará una regulación de 17 a 18. Perfecto. Bueno, aquí tenemos el voltaje 220 que está en el tomacorrientes, acá en Bolivia es 220 y 50 Hz. Bien, damos play y podemos observar, ¿sí? Ya acá con un multímetro, con un voltímetro en realidad, podemos observar que la salida es de 18 voltios, pero fíjense ustedes, variando el potenciómetro vamos bajando el voltaje y es así como va a funcionar la fuente. Cuando nosotros giremos el potenciómetro podemos ir variando el voltaje. Tenemos un mínimo que lo estamos viendo de 1.28. El fabricante, claro, nos dice el mínimo voltaje que te doy en mi fuente no es 0 voltios, es 1.25 voltios, ¿no? Y si vamos nosotros subiendo o girando el potenciómetro, pues vamos a tener el voltaje que, como les decía acá en la teoría en el simulador, llega hasta 18 voltios. En la realidad esto va a variar, ¿sí? Pero recuerden, el transformador es el que está definiendo. Yo voy a conseguir un transformador de 220 a 15 voltios. La pregunta será ahora, ¿qué pasa si yo tengo un transformador de 220 a 12 voltios? Claro, hacemos el cálculo y vamos a observar que los 12 voltios se van a transformar seguramente arriba de 15, 16 voltios debido al valor pico que tiene la señal alterna, ¿sí? Y claro, obviamente vamos a tener también esa razón de aproximadamente unos 14 voltios, 15 voltios a la salida, ¿sí? Mucho depende del transformador, ¿ok? Una recomendación importante, el diodo 1N4001 es un diodo que en voltaje de inversa te soporta hasta 50 voltios, ¿no? Está bien para nuestra aplicación. Existen otros seguramente circuitos que ustedes puedan ver donde trabajan con el 1N4007
que tiene respuestas de voltaje en inversa arriba de 100 voltios, ¿no? Son voltajes grandes que soporta, que por seguridad podríamos colocarlos. Sí, para nuestro caso trabajamos con el diodo 1N4001, en los rangos de voltaje que he estado explicando acá. Bien, entonces, eh, bueno, la idea general ya la tienen, pueden buscar mucha más información del LM317 en la hoja de datos. No se olviden que la hoja de datos es el documento más importante de todo elemento, ¿ya? Pero en esta ocasión lo importante es construir un circuito que haga lo que acabo de mostrarles, regular el voltaje, ¿ok? Muy bien, pero este circuito que están viendo no es otra cosa que la simulación que acabamos de verificar que sí sirve. Vamos a poder construir una fuente de alimentación que pueda regular el voltaje de salida para sus distintas aplicaciones y que les sirva a ustedes para trabajar en sus laboratorios de electrónica. Sin embargo, ahora todos estos componentes nosotros los vamos a volver a armar, pero con los elementos más importantes para que podamos llevarlo a Ares. En ese sentido, entonces, ahora les presento ese mismo circuito, pero con componentes que nos van a servir para trabajar en el Ares. El Ares es el software donde yo voy a diseñar mi placa electrónica. ¿Está bien? Entonces, el diodo, por ejemplo, como les había indicado en la primera parte de esta secuencia, de este curso del Proteus, yo hago doble clic en el diodo, perdón, vamos acá a buscar el diodo, ¿sí? Vamos a anotar, a ver, 1N4001. Puedo observar que este diodo tiene la capacidad de darme el componente para diseñar el PCB. Tiene la opción, ¿no? En cambio, si yo simplemente colocase, y van a repasar por favor la primera parte, ¿no? Un diodo genérico, qué sé yo, ¿no? O busque, por ejemplo este, ¿no? Vean, tengo el componente, pero no tengo su forma real para diseñar la placa electrónica. Revisen la primera parte de este curso, sí, voy a dejar en la descripción. Entonces, todos estos componentes que he sacado en este circuito tienen un determinado nombre y tamaño oficial para poder diseñar la tarjeta. Me dirán, ¿dónde está el transformador acá? No se olviden que hay un transformador en este circuito y efectivamente no hay, no se ve. Pero yo sé que el transformador lo puedo conectar a un costado de mi placa o sujeto al chasis de mi cajita donde construye el transformador, la fuente de voltaje, perdón. Y los cables los voy a llevar para soldarlos o entornillarlos en algún tipo de conector. En este caso yo he decidido sacar el componente llamado T-Block, que es un componente que lo vamos a ver ya más adelante en el Ares, donde tenemos la opción de poder atornillar los cables del primario y acá los cables del secundario, y el transformador puede estar acá al costado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque acá no tengo pues un componente de transformador como tal, entonces me tengo que idear, tengo que ingeniármelas cómo puedo hacer el circuito de tal forma que los componentes que no existen con tamaño oficial dentro del ISIS, yo los pueda ir conectando, ¿no? ¿Qué hemos aumentado acá? Los 220, acá tengo otro conector tipo block, ¿sí? T-Block 2, ¿no? Que me va a permitir conectar el cable de 220. Fíjense, tenemos la fase, podemos tener la fase y el neutro. La fase, por decirte, lo vamos a llevar a un switch. He aumentado un switch, tienes que tener un botón para poder encender y apagar. Entonces ese switch va a cortar la entrada de fase al sistema y va a pasar por un fusible. Son simplemente dos conectores que los he llamado pin. Esos son los nombres, los que están abajo de los componentes son los nombres oficiales con los que tú puedes buscarlos, ¿no? En caso de que no tengas o no consigas el fusible, pues lo puenteas o vas a soldar acá con un cable directamente. ¿De acuerdo? Para que, bueno, si no hay fusible, pues funcionará con un cable, pero sí te recomiendo que tenga uno. Entonces tenemos el switch, en tanto que el neutro pues irá directamente a un hilo del primario. Pero si no cerramos el switch, obviamente no va a pasar la fase y el transformador no funciona y no funciona nada, ¿no? Entonces fíjense nuestra astucia y nuestra forma de poder construir un circuito, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que al primario le va a entrar 220, el transformador va a generar una señal en el secundario. Esa señal del secundario que dijimos nosotros vamos a trabajar con 15 voltios eficaces, lo vamos a llevar al puente rectificador
y del puente rectificador va a ir al capacitor, y en esta oportunidad para este diseño yo he aumentado un LED de señalización con una resistencia de 1.2K por el valor de salida que va a tener después del puente de diodos. Es un valor suficiente para un LED rojo, ¿sí? Si ustedes colocasen un transformador de 20 voltios, 24 voltios, esta resistencia tiene que ser mayor porque obviamente el voltaje después del puente de diodos va a ser mayor y quemarías el LED si mantienes tu resistencia de 1.2K, ¿no? Entonces hay que hacer una ley de Ohm para poder aumentar el valor de la resistencia 1 para que el LED no se queme. En este caso con 1.2 va a funcionar porque estoy asumiendo que el transformador va a ser de 220 a 15 voltios, ¿ok? Bueno, luego viene el regulador LM317, el potenciómetro. Vean acá, no es un potenciómetro. Lo que pasa es que en el ISIS no tengo el valor del potenciómetro buscándolo de manera rápida o en tamaños específicos. Pero yo, por ejemplo, ¿qué hago? Conecto en un protoboard, conecto el potenciómetro, ¿ya? Y en el protoboard veo qué espacios tienen ocupando los 3 pines del potenciómetro. Y me doy cuenta que el potenciómetro, por ejemplo, ocupa uno sí, uno no, uno sí, uno no, para sus 3 pines. El potenciómetro, no se olviden, tiene 3 pines, ¿no? Entonces, como yo sé que el tamaño de los conectores del protoboard es de 0.in, ¿sí? Entonces, inmediatamente busco un conector de 5 espacios donde voy a ocupar el primero, el tercero y el quinto, que es donde cabalmente yo puedo poner un potenciómetro o finalmente puedo conectar los cables para llevar el potenciómetro hacia la carcasa de la fuente que yo me voy a construir. ¿De acuerdo? Entonces, señores, ahí está el potenciómetro, todo lo demás pues se mantiene, ¿no? A la salida he aumentado 2 conectores tipo pin, porque con estos cablecitos, este es el positivo, podrán llevar con cable positivo y negativo, ¿ya? A la carcasa de tu fuente a través de unos conectores que acá en Bolivia lo llamamos bananos, ¿no? Los famosos conectores bananos, ¿sí? Entonces lo llevas a los conectores que tú veas pertinente y ya tienes la salida de tu fuente, ¿ok? Entonces hasta acá la primera parte hemos explicado cómo poder diseñar los componentes necesarios para llevarlo al ARES. Y ahora el siguiente paso, una vez que tú has garantizado que todos estos componentes tengan su PCB, que es lo que he mostrado hace minutos atrás, yo voy a presionar este botón, que es el botón PCB Layout, ¿sí? Cuando yo presiono este botón, inmediatamente se me abre el ARES. Y es acá donde yo, presionando aquí en el botón de componentes, modo componentes, voy a encontrar la lista de todos los elementos. Por ejemplo, habríamos visto el de 220. A ver, buscaremos nuestro conector de 220. ¿Dónde lo tenemos? Aquí está. Entonces, fíjense, yo voy a sacar ese componente, me voy a acercar un poquito con la lupa para tener una vista más clara, ¿sí? Vamos a recorrer un poco más acá al borde. Y fíjense ustedes, ¿sí? Fíjense ustedes que ya he obtenido el componente como tal, ¿sí? Lo puedo mover. Y acá es donde ustedes ya con mucho ingenio tienen que tratar de modificar la posición de los componentes para ir definiendo el tamaño de su tarjeta, ¿no? A ver, luego a esta parte del conector donde vienen los 220 voltios, ¿no? Los 220 voltios que venía un switch. Voy a ir a buscar el switch, ¿sí? A ver, busquemos dónde está el switch, mis amigos. Es un conector también que habíamos sacado, ¿no? Aquí está. No, este es el secundario. Aquí está el switch, fíjense. Lo voy a sacar. El switch va a ser un botón que ustedes, un botón que ustedes tienen que sacar a la carcasa de su fuente para hacer el on-off, ¿no? Me dirán, pero esto no tiene pinta de switch. Desde luego no tiene. Lo que tú tienes que hacer es soldar cables acá en la placa y esos cables llevarlo al switch para que vaya hacia tu caja, ¿no? Ahora fíjense, el conector amarillo me dice dónde van a ir conectados entre sí. Y acá tú tienes que ir definiendo los lugares, los tamaños y los espacios para que tú puedas hacer tu placa electrónica. Luego de la placa electrónica vienen los fusibles, los 2 pines que he definido.
¿no? Entonces yo voy a conectar acá cerca el fusible, ¿no? El otro pin del fusible lo voy a conectar acá, ¿sí? Ahí estamos. Bien. Y luego los fusibles iban al primario del transformador. Entonces voy a sacar el primario, puedo girar. Acá ya es mucha astucia de ustedes que tengan la habilidad de poder ir armando, ¿sí?, los tamaños. Ahí voy a sacar el primario. Seguramente acá también puedo sacar el secundario. No se olviden que el transformador no tiene conexión física entre el primario y el secundario, es conexión por campo magnético. Entonces ya tengo la primera parte de la fuente, ¿no? Y en el secundario es donde yo voy a ir conectando mis diodos seguramente, ¿no? A ver, vamos a ver el diodo. Ah, bueno, este viene acá, dice, lo voy a girar, fíjense. Hago clic derecho y busco la opción de girar porque sé que este viene conectado acá. Voy a tratar de ocupar el menor espacio posible. Voy a sacar el diodo 2, ¿sí? A ver, ahí está el diodo 2. Lo voy a girar en otro sentido para que la pista, ¿no?, nos venga en este lado, ¿sí? Entonces, de esta forma voy sacando todos los componentes, ¿de acuerdo? Voy sacando todos los componentes para que me pueda dar una idea del cómo quiero que estén dispuestos estos elementos a la hora de hacer la placa electrónica, ¿no? Ahí vamos con el diodo 5. Voy a hacer girar el diodo 5 de esta forma igual y lo puedo conectar acá, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos trabajando. A ver, luego venía el capacitor filtro como tal, ya, para poder hacer el aplanamiento de la señal. Podemos observar cómo viene. Creo que el capacitor lo podría hacer girar en este sentido y tratar de armarlo, ¿no?, de la forma más pertinente posible. Vamos a ver, todavía estoy armando, ¿no? No estoy realizando ningún tipo de ruteo ni nada, simplemente estoy viendo dónde es conveniente colocar cada dispositivo, ¿no? Aquí está el LED, por ejemplo, podemos conectarlo, no sé, podemos ponerlo a este lado de repente, ¿sí? Acá. El conector 2, ¿dónde está el conector 2 que decía LED? Aquí está, LED. Voy a sacar, ¿sí? Lo puedo poner acá cerca de la resistencia, ¿está bien? De repente esto está muy alejado, podemos llevarlo acá, ¿sí? De esta forma vamos nosotros teniendo los espacios necesarios para poder ir construyendo la placa. Nos vamos a acercar un poquito más, ¿sí? Es todo un enredo, ¿no? Tenemos todos los conectores verdes, son las pistas que nosotros hemos definido en este circuito. Estas pistas verdes son las que están conectadas uno con otro y aquí en Ares, pues eso es lo que muestra, ¿no? Bien. Bueno, entonces hasta acá nosotros ya tenemos, ¿no?, la primera parte. Luego, ¿qué viene? El regulador, ¿sí? El regulador vamos a tratar de colocarlo en un punto donde no se vea afectado por ruido, o sea que lo voy a alejar de las bobinas del transformador. Pero además me encantaría darlo la vuelta en 180 grados para poder poner un disipador en caso de que este sistema trabaje con 1 amperio, es decir, vos le exijas a esta fuente 1 amperio. Entonces va a ser importante que ustedes consideren que este elemento debe llevar un disipador, ¿sí? Un disipador que pueda enfriar obviamente el dispositivo para que se mantenga en su estado óptimo de funcionamiento, ¿ya? Bueno, y de esta forma vamos a ir nosotros colocando todos los componentes de una manera en la que para nosotros sea apreciable, ¿ok? Entonces ustedes pueden seguir el ejercicio, ver cómo armar la fuente y nosotros vamos a terminar de ordenar los componentes para luego proceder al roteo, ¿sí? Entonces vamos trabajando en ello. Muy bien, entonces acabamos de ordenar todos los componentes. Esto es libre, ¿no? Ustedes pueden ver una forma mucho más amigable, más compacta. Esto simplemente es una demostración para que ustedes aprendan y tengan la idea base, ¿no? De aquí en adelante son ustedes los que tendrían que ir practicando con ello, ¿ok?
Bueno, en esta pequeña base, entonces nosotros ahora vamos a proceder a delimitar el área de nuestro circuito, ¿no? Simplemente a modo de gráfico podemos seleccionar esta herramienta y situarnos en una parte cercana a lo que es el componente más extremo. Jalamos con el mouse y seleccionamos el área en el que nos vamos a mover, simplemente como referencia. Bien, acá podemos ver, por ejemplo, con esta herramienta la medida que va a tener. Nos vamos de punta a punta sin soltar el clic, segundo clic, y podemos observar que este tamaño es de 52.5 milímetros, ¿no? Podríamos decir 53 milímetros. Ok, podemos dar clic derecho, propiedades, y acá cambiarlo por centímetros. Ponemos la letra C y nos va a dar 5.25 centímetros. ¿Está bien? Lo propio podemos hacer justamente en esta parte. Seleccionamos la herramienta y damos un clic, estiramos, segundo clic y nos dice 60 milímetros. Vamos a las propiedades y también lo podemos poner en centímetros, ¿no? Tenemos 6 centímetros. Entonces esta placa acomodada de esta forma tendría un aproximado de 6 centímetros por 5.25 centímetros, ¿no? Esa sería la ganancia. Muy bien. Otro detalle, aprovechando ello para delimitar el ruteado de la placa, pues vamos a usar el Zone Mode. Ya hacemos clic y vamos a delimitarlo sobre el mismo espacio gráfico que tenemos. Y acá le vamos a decir que nos haga, nos rellene con GND, GND de la energía. Todo lo que sea GND se va a rellenar con el espacio, ¿de acuerdo? Entonces, acá nos dice en qué cara, le decimos en la cara única del botón Copper, que es a una sola cara esta placa, no tiene dos caras, es una sola, ¿sí? Le vamos a decir aquí normal para que se pueda apreciar de mejor manera. El Dimet es un color transparente para que distingamos entre las pistas y el relleno que le va a dar a la placa. Y en normal, pues bueno, va a ser del mismo color que las pistas, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer la prueba de ambos, ¿ok? Vamos a poner Dimet, le damos OK. En este momento pareciese que lo ha rellenado todo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hacemos o vemos la propiedad, a ver, le vamos a dar normal, pues podemos apreciar que toda la placa está rellena, es decir, no hay pistas todavía conectadas, ¿no? Entonces, bueno, para que podamos diferenciar con las pistas, le vamos a dar Dimet. Muy bien. Ok, entonces ahora lo que nos falta es hacer el ruteo, ir uniendo todas las líneas verdes que están en los componentes, ¿no? Componente a componente. Esto sería un trabajo muy complicado si lo hacemos de manera manual uno a uno, porque realmente hay circuitos que tienen conexiones muy fuertes, ¿de acuerdo? Muy grandes, es decir, hay una extensa cantidad de pistas. Entonces lo que vamos a hacer es aprovechar el ruteo automático que tiene el Ares, pero antes vamos a definir unas reglas, ¿de acuerdo? Nos vamos acá donde está el mouse y tenemos el Design Rule Manager, ¿sí? Acá nosotros vamos a encontrar primero las características de un lado de la capa de cobre y del otro lado. Nosotros estamos trabajando en un solo lado y las características por defecto que viene son de path a path 10 TH, de path a trace 10 TH, de trace a trace 15, ¿no? A los gráficos. ¿Qué quiere decir esto? Son medidas imperiales TH que permiten decirnos cuánto va a soportar entre un conector u otro. Por ejemplo, de pad a pad yo soporto 10, nos dice. Si tú pones conectores que están más cerca de la medida de 10, pues lamentablemente yo te voy a marcar un error, un peligro, no nos va a dejar hacer el ruteo, ¿no? Entre un conector y una pista nos dice, igual te soporto que estén cercas en 10 TH, ¿no? Entonces son medidas en el rango imperial, se los conoce como TH, también podemos verlo en milímetros, ¿ya? Eso simplemente es la información que nos da de las dos caras. Lo más importante y rápido para este pequeño tutorial del Ares es irnos a NetClass, ¿ya? En NetClass vamos a seleccionar Power y vamos a cerciorarnos que estemos usando solo una capa, el Pair 1.
Nos muestra acá hasta 4 capas, eso quiere decir que podemos hacer placas que tengan conexiones hasta en 4 capas, ¿no? Bastante complejas. En este caso, al ser una tarjeta y un circuito tan sencillo, pues solo vamos a usar una, que es el botón cobre, en el lado azul, ¿ya? En un solo lado de cobre. Lo propio antes, ¿no? Tenemos power, le decimos en una sola capa. De repente, si quisiésemos usar una placa de cobre a 2 caras, usaríamos top copper también, pero no, en este caso le vamos a decir solamente una capa. El tamaño de las pistas va a depender mucho también de la técnica que ustedes usen. Para el caso de termotransferencia, donde generalmente usamos papel gloss y papel fotográfico o acetato para hacer transferencia mediante una plancha o cualquier elemento caliente hacia la placa de cobre, pues pistas hasta, me han salido muy bien pistas hasta de 15, 20, 25, 30, inclusive alguna vez de 10 TH, ¿sí? Del tamaño. En este caso vamos a asegurar pistas del tamaño 30, que son bastante limpias a la hora de hacer la técnica de termotransferencia de una manera artesanal, con plancha y demás. Pueden ustedes buscar también, y más adelante si podemos y apoyan el canal, también podemos hacer un curso, ¿no? Un pequeño tutorial de lo que es la transferencia, ¿no? En este caso solo nos vamos a dedicar a hacer el diseño del circuito. Y entonces ese es el tamaño que vamos a elegir para las líneas de energía, ¿sí? Es lo único que vamos a tocar. A las líneas de señales también le vamos a decir que use el tamaño de 30. ¿Está bien? Ya les dije, con la técnica de termotransferencia he podido realizar yo conexiones, o sea, con el método de la plancha de hasta 15, ¿no? Inclusive creo que alguna vez me salió una de 10, pero debemos tener mucha práctica y buen material para realizar esto, ¿ya? Entonces, ahí está, le decimos 30, todo lo demás lo dejamos exactamente igual, ¿no? Le decimos las líneas de señal, igual queremos que estén en una sola capa, ¿ya? Bueno, ahí tenemos la regla, por defecto no vamos a tocar nada ahí, chicos, ahí solamente lo dejamos con el net class. Y bueno, a partir de eso ya podemos nosotros presionar el botón de auto router, ¿no? Es decir, vamos a hacer el autorruteo, ¿no? No tocamos absolutamente nada de acá para hacer un ruteo básico y le decimos begin routing, ¿no? El software empieza a procesar y empezará a sacar elementos. Pero bien, lo que nosotros necesitamos ver es el tamaño de las pistas, si realmente nos ha ayudado a conseguir, ¿no? Veo que sí, algunas, por ejemplo, vean la GND sí es gruesa, ¿no? Sí, si nosotros nos vamos a la herramienta de Trace, fíjense el mouse, Trace Mode, ¿sí? Vamos a poder ver que sí, efectivamente estaba en tamaño 30. En cambio, las pistas de señal nos los ha dejado por defecto. Entonces vamos a ver nuevamente las reglas del routing y podemos observar que las de Signal, sí, efectivamente lo hemos dejado en default. Ya, entonces vamos a nuevamente ir a hacer el 30, le damos OK y le damos Auto Routing, ¿no? Le damos Begin Routing y ahora sí podemos observar que todas las líneas han sido hechas de tal forma que se ha producido en una sola cara, ya, pero además le ha dado el grosor de las pistas necesarias, ¿ok? Entonces acá podemos ver, por ejemplo, que las líneas de GND se han confundido con el relleno de la placa, ¿no? Y mientras más masa tengamos conectada a tierra es mejor para tratar de aliviar siempre lo que es el tema del ruido eléctrico, ¿no? Si nosotros no pondríamos, a ver, voy a quitar esto de acá, chicos, si no pondríamos esto, lo voy a eliminar, ¿sí? Quedaría así. Y si nosotros hacemos esta placa, la quemamos en una placa virgen, una placa de cobre, solamente te quedarían las pistas. Y si ustedes recuerdan, en un circuito eléctrico, electrónico, no solo hay pistas, sino hay una cantidad de masa importante que hace, esa masa hace importante a lo que es la unión con tierra, ¿no? Prácticamente el sobrante de la placa está unida a tierra, a GND. Entonces es por eso que nosotros hemos decidido colocar esto, ¿sí? Acá. Y acá le decimos que una el botón copper, pero que lo haga al GND Power, ¿no? En este caso, a ver, vamos a cambiar aquí normal. Y fíjense, ahora sí ya tenemos, ¿no? Ya tenemos toda la masa de cobre.
Muy bien. Entonces, bueno, acá ya tenemos prácticamente la placa hecha y simplemente sería darle algún tipo de detalles y analizar el circuito. ¿Ok? Entonces vamos a ver los detalles. Entonces podemos apreciar algunos detalles importantes en la placa. Primero podemos ver, por ejemplo, acá una de las pistas que está muy al borde, que no necesariamente es tierra, por eso no está pegada a la masa, ¿no?, del relleno de la placa. Pues tendríamos que darle un poco más de tamaño. Entonces puedo rehacer la zona, ¿no? Puedo rehacer la zona, pero esta vez para rehacer voy a realizar algo distinto a lo que hemos hecho anteriormente. Sí, vamos a hacer crecer un poquito esta zona de acá. Veamos siempre. Ahí está. Ya. La flecha que teníamos también la vamos a suspender un poco más arriba. Entonces vamos a crear una zona, pero lo vamos a hacer de una manera manual. ¿Sí? Vamos a empezar acá. A ver, por decirles, vamos a empezar acá. Vamos, hacemos un clic acá. Hacemos un clic acá. Acá. Y bordeamos toda nuestra zona, ¿no? Como ustedes quieran. Y voy a terminar donde he empezado. Listo. Entonces le digo, sí, la IMET, le vamos a decir que una tierra, ¿sí? Y bien, nuevamente tenemos, ¿no?, la masa. Sin embargo, puede que al momento de realizar lo que es el quemado de la placa, los espacios entre la masa y las pistas sean muy pequeñas. Entonces nosotros vamos a montar acá, ¿vale? Le vamos a dar 20 y efectivamente ya nos ha dado más espacio, ¿no?, entre las pistas y la conexión. Eso es para que nuestras líneas de conexión, nuestras señales no vayan a interferir con la tierra como tal. Me dirán, ¿por qué has dejado este espacio negro, no? Entonces, por ejemplo, pueden ustedes venir acá, en el símbolo A, hacen clic y colocan su nombre. Muy bien, ¿no? Veremos si nos entra. Y claro, está ahorita de color celeste. Esto puede ser para la carátula. Sí, lo podemos mover, qué sé yo, acá. Esto es para la parte de arriba, para la carátula de tu placa, donde está dibujado cómo tienes que conectar los componentes. Pero ¿qué tal si yo quiero tener mi nombre bajo la placa? Entonces me vengo acá y le digo irme a escribir al botón Cooper, que es el único lado del cobre, ¿no? Estoy en mi letra A y acá le digo, ¿no? Pueden poner ustedes su nombre, ¿ok? Entonces fíjense, ya van a poder grabar en cobre, es decir, cuando el ácido vaya carcomiendo y destrozando lo que es el cobre, no va a destrozar tu nombre, ¿no? Ya se va a quedar grabada en la placa. Podemos mover, si quieren esto, le podemos ir dando algunos otros elementos más, por ejemplo, no sé, que podemos escribir LM317 versión 1, ¿no? Entonces vamos a coger esta otra letra y la ponemos ahí, ¿no? Inclusive de estos elementos se puede cambiar el tipo de letra, el tamaño si quieres. Bien, cuando nosotros queremos mover un elemento, se mueve en términos muy grandes, ¿no? O sea, espacios muy grandes. Eso se puede arreglar aquí en View. Y le decimos, no quiero moverme en 2.5 milímetros, me quiero mover en 1 milímetro. Entonces, fíjense ustedes, el movimiento es mucho más fino. Tenemos un movimiento mucho más fino. ¿De acuerdo? Asimismo, si algún tipo de pista estuviese en peligro o notes que está muy pegado a algún elemento, pues igual lo movemos. A ver, vamos a acercarnos un poquito al 317. Si quieren, podemos, no sé, podemos irnos acá a la pista. Nos vamos aquí a pista, ¿sí? Podemos mover esta placa, fíjense. Un poquito más. Esta de repente quiero moverlo un poquito más. Listo. O esto jalar un poco a la izquierda, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestra placa. Bueno, ya para ir terminando, eh,
Podemos cambiar si quieren este tipo de conectores también. A ver, los voy a reemplazar yo por este. Suelo usar bastante este conector. Le vamos a dar clic aquí. Ahí está. Se cambió, no, pero me dirán, uy, se ha cambiado a un conector mucho más pequeño. Sí, efectivamente. Le vamos a dar control Z. ¿Sí? Y de repente podemos ir cambiando las propiedades de estos elementos, ¿no? A ver, si nosotros ponemos este acá, vamos a entrar a sus propiedades. No sé si nos da la opción de cambiar el tamaño. Creo que no nos da la opción, ¿no? Tendríamos que buscar un trace distinto al tamaño en las propiedades de repente, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Pueden ir cambiando, como les decía, también los conectores. Sí, acá tenemos conectores que son un poco más grandes, pero los uso porque me da más espacio entre conectores, ¿no? Muchas veces cuando hacemos un quemado de placa un poco más artesanal, mientras más espacio tengamos es mejor, pero obviamente tiene que ser los espacios adecuados, ¿no? No podemos tampoco ampliar demasiado una placa que no amerite el caso. ¿Está bien? Entonces, bueno, mis queridos amigos, ahí está la forma de editar. También podemos ir cambiando el tamaño como tal, ¿sí? Hay formas, tamaños. Entonces ahí tendríamos, ¿no? Ahora finalmente, si quieren quedarse con los conectores que ustedes han colocado, pues también, bienvenido, ya, bienvenidos. Bueno, prácticamente con esto entonces quedaría terminada la plaquita, las herramientas más básicas. Y lo único que nos queda es ver cómo nos salió nuestro modelo. Es lo que vamos a hacer ahora. Revisar y visualizar en 3D el diseño. Una recomendación puede darse el caso, por ejemplo, que una de las pistas por el autorruteo no haya sido conectada, pero necesita obviamente estar conectada. Entonces nosotros tenemos que hacerlo manualmente. Nos venimos al track mode, un clic y llevamos la conexión donde nos marca la flecha y tenemos el resultado, ¿no? Es decir, ya está. Así también algún tipo de conexiones que tengan un ángulo de 90 grados las tenemos que arreglar. Fíjense que el ruteo siempre se hace con ángulos arriba de 90 grados, ¿no? Tratarle de dar siempre un ángulo mayor en las curvaturas. No es recomendable generar un ángulo de 90 grados, siempre hay que tratar de lograr. Por ejemplo, acá tenemos una, podríamos recorrerla, ¿no? Para ver que tengamos un ángulo distinto. ¿Está bien? Entonces, bueno, afinando esto, tal vez si es que el autorruteo no haya generado alguna pista, nosotros lo tenemos que hacer manualmente. Otra característica importante es de que cuando realmente no se puede hacer la conexión manual porque hay pistas en medio, pues tenemos que ir creando orificios extras, con conectores extras para poderlo conectar con cable por encima, ¿no? Es importante recordar que si estamos trabajando en una sola placa, pues tendríamos con un circuito complejo tal vez ese problema. Bien, siempre revisar el tamaño de las pistas, revisar la cercanía entre las pistas, siempre tratar de revisar que las conexiones sean las adecuadas, ¿no? Esto es una tarjeta que lleva componentes normales, ¿no? Otra cosa será eligiendo componentes de tecnología SMD, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora lo único que quedaría acá sería imprimir este circuito, por ejemplo, en un papel fotográfico, en una impresora láser, ¿no? No se puede imprimir en una impresora tinta porque no funciona, el método tiene que ser una impresora láser con tóner. Lo imprimimos en papel fotográfico, recortamos el tamaño de la impresión que ha salido y también recortamos en el mismo tamaño la placa de cobre, limpiamos, pulimos bien y procedemos a aplicar el método de termotransferencia. Seguramente en otro video estaremos hablando al respecto. O simplemente con este circuito llevar al especialista que te lo pueda hacer la plaquita o darle este diagrama. Muy bien. Finalmente, si quieres ver cómo te ha quedado esto, pues nos venimos acá a 3D Visualizer, ¿sí? Y podemos observar que ya tenemos nuestra placa, ¿no? Hacemos un clic sostenido y vemos cómo se ve por arriba. Podemos observar que acá donde está el mouse va a los 220. Acá tenemos los dos conectores que van al switch,
Acá tenemos donde va el fusible. En todo caso, si no hay fusible, ustedes con un cable lo sueldan y lo unen. Estas dos borneras verdes de acá son la entrada del primario, del secundario, y bueno, ahí tenemos nuestro pequeño circuito, ¿de acuerdo? El potenciómetro también va justamente en esta parte. Sí, podrían colocar el potenciómetro directamente o en su defecto sacar cables de los pines correspondientes para llevar un potenciómetro al chasis, ¿no? Por debajo ahí están las pistas, tal y como nosotros hemos deseado que nos salga, ¿de acuerdo? Bien, ya es otra cosa el hacer la respectiva placa, quemar la placa, soldar y demás. En otra entrega ya nos estamos viendo, entonces, sí, por ahora eso ha sido todo con lo básico para usar el ANS. Un fuerte abrazo, mis queridos amigos, que les vaya muy bien, hasta otra oportunidad, hasta luego.